Ok, entonces, hermanos, saludos oficialmente a nuestros hermanos que van a estar viendo esta grabación. Y repasando, estamos ya en la parte de la continuidad de nuestra clase pasada. Estamos recién comenzando y estamos viendo la parte en donde nos quedamos el domingo pasado sobre la asociación, ¿verdad? Yendo desde arriba, estamos hablando sobre los atributos divinos de Jesús. Discutimos la semana pasada por demostración y ahora estamos discutiendo por asociación. Y estamos hablando sobre los atributos metafísicos de Dios que existen en él. Y entonces, partiendo desde ahí, los atributos morales le son inherentes. ¿Qué significa que le son inherentes e infinitos? Significa que están en él y no acaban, no terminan, siempre estarán allí. Entonces, esto es algo bien importante de nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque si siempre estarán allí, entonces esto por siempre vamos a la iglesia, sus hijos, vamos a tener el beneficio, la bendición de nosotros contar con estos atributos de Dios para nuestras vidas. Esto es bien importante nosotros entenderlo, hermanos, porque luego si nosotros vamos viendo los versículos que le preceden, ¿verdad? Le siguen a Juan 16:15. Está hablando allí sobre cuando Jesús declaró, dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Ok? Entonces vemos, ya comenzamos a dibujar la Trinidad aquí, porque Jesús está diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, vemos a Padre, vemos a Hijo. ¿Ok? Entonces, luego sigue diciendo, esta declaración es maravillosa y explica porque pudo decir en el versículo anterior, Juan 16:14, que la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Entonces vemos aquí ya la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en este contexto, nosotros podemos ver que el Padre, ¿ok?, se manifiesta por el Hijo. Y el Hijo, ¿ok?, manifiesta al Padre, y ahí vemos la unidad, pero también vemos el ejercicio del Espíritu Santo al glorificar a Cristo. O sea, ¿por qué? Porque Cristo significa ungido de Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo es una palabra de origen, en el contexto que lo estamos viendo, de origen griego, que significa ungido de Dios. Entonces, hermanos, aquí en este contexto, seguimos viendo en la escritura que dice, él me glorificará porque tomará, aquí otra vez volvemos a ver la unidad, ¿ok? Vemos a ver la unidad. Él me glorificará, otra vez, vemos la unidad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, significa que el Espíritu Santo es el que está operando actualmente en la iglesia. Es solamente el Espíritu Santo quien está operando en medio de la iglesia. No, la contestación es no. ¿Por qué? Porque la Trinidad está unida, ¿ok? Siempre está unida. Y esto es un poquito como que ¿cómo funciona, hermano? Esto hay que, honestamente, esto hay que tomarlo por fe. Y no le dé mucho pensamiento porque explicar y entender la Trinidad y cómo funciona son aspectos que son divinos. Y nuestra mente finita de 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4, no va a poder tomar lógica de esto. O sea, esto solamente es en fe, ¿ok? Y la fe, escúchame bien, como los científicos funcionan, todo lógico, la fe es un modo de pensamiento inclusivo. ¿Qué significa esto? Que no solamente percibe lo material, sino que tiene la capacidad de ver en lo espiritual a través de la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo que está establecido en la palabra de Dios y nadie nos puede a nosotros discutir esto. ¿Por qué razón? Porque es un modo de pensamiento. Nosotros hemos decidido vivir nuestra vida en el espíritu y esto es bien complejo. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de todo esto, hermanos? Porque volvemos otra vez, las sectas lo que van a venir es a tratar de jamaquear los fundamentos de nuestra ¿qué? De nuestra fe. ¿Ok?
Entonces las sectas lo que van es atacar la figura de Cristo, la deidad de Cristo, la unión. Interesantemente, hermanos, si ustedes ven las sectas, ¿qué es lo primero que atacan después de la figura de Cristo? ¿Qué es lo segundo que atacan? La funcionalidad de la Trinidad. No creen en la Trinidad. No creen en la Trinidad. Entonces, esto es bien importante, porque si nosotros dejamos a un lado la Trinidad y la unidad, la funcionalidad de la Trinidad, que es trabajar en unidad, ¿ok? Hermano, esto es bien peligroso. ¿Por qué razón? Porque entonces a nosotros quitar del escenario la Trinidad y no creer en la Trinidad, entonces nosotros estamos no creyendo en la unidad. Y esto es bien peligroso, porque ahí es donde se empiezan a formar pensamientos de división. ¿Y quién es el que divide? Vamos a seguir yendo por definición. ¿Quién es el que divide? Satanás es el que divide. Entonces, vemos que donde vemos a Dios actuando, siempre Dios va a actuar en unidad. Por eso, la iglesia, nosotros como cristianos verdaderos y cristianos maduros, esto es un discipulado avanzando, ¿no? Estamos avanzando. Ya nosotros no estamos hablando de leche espiritual. Aquí nosotros estamos hablando de bistec, ¿ok? Estamos hablando de tacos al pastor, ¿no? O sea, ya aquí estamos nosotros en temas de madurez. Nosotros como cristianos maduros, siempre en la medida, la palabra dice, en la medida que puedas, vas a buscar la unidad. Entonces tú y yo tenemos que siempre perseguir la unidad. Nosotros nos debemos apartar de todo ejercicio que vaya en contra de la unidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, nuestro Padre, siempre lo que vemos al Señor funcionando en ¿qué? En unidad. Cuando crea el mundo, ¿cómo lo crea? En unidad. Cuando se manifiesta Abraham, ¿cómo se manifiesta? En tres. Siempre vemos Jesús cuando Jesús es bautizado, cómo hay una manifestación natural de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque está la voz del Padre, vemos la paloma descendiendo sobre el Hijo y el Hijo mismo siendo bautizado. Entonces siempre hay una manifestación de unidad. Por eso es que nosotros como la Iglesia de Cristo, nosotros siempre vamos a perseguir la unidad en todo lo que hagamos, la unidad en nuestra familia, la unidad en nuestros trabajos, la unidad con nuestros patrones, la unidad de nuestra iglesia, la unidad. ¿Por qué? Porque esto, hermano, trae bendición. ¿Por qué trae bendición? Porque Dios trabaja en unidad. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, hermanos, nosotros podemos identificar que siempre las sectas van a atacar la Trinidad, porque ellos ¿qué es lo que hace una secta, hermanos? Una secta lo que hace es que define, nosotros estamos bien, ustedes están mal. Si tú no eres parte de nosotros, no te salvas. ¿Por qué? Porque en una secta lo que hay es salvación por obras, no por gracia, no por fe. Tú tienes que hacer un sinnúmero de rituales y ejercicios y te dan el manual del librito. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hace la religión. La religión legalista, porque en el término, en el concepto, en la definición propia de religión, nosotros no tenemos por qué defendernos y decir, no, yo no soy un religioso. Sí, hermano, somos religiosos, porque en la definición de religión significa acercarse a Dios. Eso es lo que significa religión. Entonces, sí, somos religiosos en la definición, pero nosotros no somos religiosos legalistas o no somos religiosos en el contexto en donde estamos fanatizados, sino que somos religiosos responsables. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces, hermanos, no se sienta mal porque nos digan religiosos. Yo a veces veo a hermanos que se frustran y se
y se compungen y entran en una catarsis y no, yo no soy religioso, yo lo que llevo. Hermano, nosotros no tenemos que entrar en estas dinámicas de conversaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos creyentes, nosotros somos creyentes maduros en la fe. Entonces, cuando nos digan religiosos, aleluyas, hermanos, todos esos clichés que nos siéntase contento porque por algo le están diciendo. ¿Ok? Por algo le están diciendo eso. No se sienta mal. Al contrario, dice, diga, algo estoy haciendo bien, que me están identificando con esos clichés, con esas palabras. Pero hermanos, lo que buscan las sectas es decir, ustedes están mal, nosotros estamos bien, nosotros tenemos la verdad y no hay espacio a un diálogo, no hay espacio a un entendimiento, no hay espacio a una conversación. ¿Por qué? Porque ellos sí son divisorios. Por eso es tan importante por eso Jesús nos habló y nos predicó y nos enseñó. Él estando en la tierra y nos dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, cuando los vean trabajando juntos y revueltos. Aquí sí funciona ese refrán de juntos, ¿verdad? Muchas veces que dicen juntos pero no revueltos. No, eso es un pensamiento sectario, ¿verdad? Trayéndolo en arroz y frijoles. Pero hacia lo que voy es que la iglesia siempre va a tener un pensamiento unitario, de unidad. Significa que nosotros vamos siempre a perseguir la unidad en todo lo que hagamos, hermanos, en todo lo que hagamos, porque esa es la esencia del comportamiento de nuestro Dios. ¿Algo que quieran añadir, hermano, o alguna duda que tengan? Yo quisiera compartir algo, hermano Ramón, sobre lo que está exponiendo ahorita. Yo lo viví en carne propia, a la iglesia que estaba asistiendo, y tiene mucha razón. De hecho, en una ocasión yo le dije al pastor, nos estaba pidiendo que fuéramos a compartir el evangelio, que fuéramos a buscar personas, pero él estaba diciendo que las personas que estaban afuera ya estaban perdidas, nomás nosotros éramos salvos. Entonces yo lo encaré, le dije, entonces, ¿para qué vamos a compartir el evangelio? Si ya están perdidos, ya están condenados. Dije, pues ya nomás nos quedamos aquí nosotros. Dijo, yo no quise decir eso. Dije, no, sí lo dijo y fue muy específico como lo dijo. Dije, entonces aquí nos quedamos. Dije, y ya no hay que ir a decirle a nadie. Y sí es verdad, porque los católicos están mal, los testigos de Jehová están mal, estos carismáticos están mal, todos están mal, excepto esa iglesia está mal. Y era una cosa que a mí no me gustaba, porque yo me imagino, si Dios a mí me sacó de la iglesia católica, ahí está Dios. Porque yo era católica de hueso colorado y el Señor me sacó de ahí y yo lo buscaba con todo mi corazón. Entonces, si Dios está en el lugar donde uno lo está buscando y lo va apartando, pero no podemos decir que en tal iglesia o en tal iglesia ahí no está Dios, porque no sabemos nosotros el propósito de Dios que tiene para cada persona. Claro. Y es interesante, hermana, lo que usted está trayendo, porque aquí nosotros podemos hablar un poquito sobre que la salvación es individual y Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Entonces, yo puedo estar en medio de una secta y Dios puede estar inquietando mi corazón. Y la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Acuérdense de algo, mis amados hermanos, que la salvación es un misterio de Dios. O sea, significa que la salvación nosotros no la vamos a poder entender en su totalidad. Es como tratar de entender la Trinidad, es como tratar de entender los eventos futuros proféticos que van a acontecer. Son cosas, hermanos, que nosotros podemos hablarlas en cierta forma, pero tenemos que tener un entendimiento de esto. Va a haber un margen de error en nuestras palabras, o por default. ¿Por qué razón? Porque son misterios. ¿Qué significa misterio? Eso le pertenece a Dios. Dios en su gracia y en su misericordia nos ha revelado ciertas cosas, pero puedo yo estar errado y tengo yo que tener cuidado cuando yo establezco ciertos pensamientos y ciertas enseñanzas. Entender que hoy yo puedo estar entendiendo algo, pero a futuro el Señor me puede hablar a mi corazón. Y yo puedo tener más, eso es lo que se llama revelación progresiva de la palabra. Eso es lo que se llama revelación progresiva de la palabra. ¿Qué significa esto? Que el Señor, mientras nosotros vamos estudiando la palabra, teniendo
una vivencia, una relación personal con Él, el Señor nos va a ir revelando, nos va a ir explicando. Recuerden que nosotros creemos que la Biblia es nuestra norma y fe y práctica. La Biblia es la máxima autoridad de un cristiano, la Biblia. Entonces, partiendo de ahí, si la Biblia es la máxima autoridad que nosotros tenemos, yo tengo que comerme ese libro, yo tengo que estudiarlo, yo tengo que tener una relación con el Dios de ese libro, ¿ok? Y no solamente eso, sino que yo tengo que entender que Dios se va a ir revelando a través de su palabra progresivamente, ¿ok? Poco a poco yo voy a ir entendiendo. Díganme ustedes, hermanos, si ustedes piensan igual hoy que cuando ustedes conocieron a Cristo desde su primer día. No. Cuando ustedes vinieron al Señor, cuando nosotros vinimos al Señor, nosotros no sabíamos nada. Nosotros, ¿qué sabíamos? Leíamos la Biblia y apenas entendíamos y decíamos, pero ¿y todos estos nombres? ¿Por qué es necesario? Y cuando vemos relatos bíblicos en donde hay asesinatos y hay esclavitud y hay incesto y hay un sinnúmero de cosas que nosotros decimos, ¿qué es esto? Yo no sigo leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy viendo la realidad del ser humano. O sea, cuando nosotros vemos cosas tan negativas en la Biblia, no es que Dios las aprueba, es que Dios nos está enseñando, mira, así es como tú vivirías si yo no intervengo en tu vida. Si yo no intervengo en tu vida, si yo no tengo cuidado de ti, mira dónde vas, tú puedes llegar, porque no estamos exentos de eso. Entonces, hermano, la revelación es progresiva. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos nosotros compartiendo esto? Porque, hermanos, cuando yo puedo estar en un lugar en donde no se predica la sana doctrina o es una secta, pero el amor de Dios me ha alcanzado y yo tengo la apertura en mi corazón de buscar a Dios como nos comparte la hermana Martina. No, pero es que yo buscaba a Dios. Pues hermano, dice la Biblia que el que le busca, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el que busca al Señor? Dice la Biblia. Lo va a encontrar, porque eso es una promesa. Entonces, tú lo puedes buscar en donde sea que tú estés, en la secta, pero tú tienes hambre de conocer a Dios, Dios se va a encontrar contigo en esa secta. Dios no se manifiesta en esa secta, Dios no se manifiesta, pero Dios ve tu corazón. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Dios ve tu corazón y Dios ve que tú lo estás buscando y tú estás orando en medio de tus limitaciones en esa secta y Dios está escuchando tu oración. Hermano, pero ¿cómo usted va a decir eso? Claro que sí, porque Dios es fiel a ti, Dios es fiel a tu necesidad. Dios entiende tu contexto, Dios entiende tu pecado, no participa de tu pecado, pero Él entiende en dónde estás en el proceso de tu vida y sabes que Él te va a ir moviendo hasta que un día tú vas a encontrar la verdad y vas a decir, esto no es verdad, lo que yo estoy haciendo no está bien y vas a salir. Por eso la Biblia dice, salgan de en medio de ellos, por lo mío. Entonces, el mismo Espíritu Santo progresivamente te va a llevar a que a tú llegar a la verdad y tú tener el entendimiento, wow, realmente Dios me ama, yo le importo a Dios y Dios te va a llevar donde tú puedas ser alimentado, porque y que seas pastoreado, que seas discipulado en el orden de su palabra y en la sanidad y en el balance de su palabra. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o algo que algún otro? Gracias, hermana Martina, porque créanme que como le decía esta persona, así piensan las sectas. Así piensan las sectas. Sí, hermana Nereida. Sí. Yo, hermano, quiero compartir de que hay personas también que por comodidad de doctrina se quieren quedar en las sectas porque sienten que les conviene. A mi hijo me comentaba de que en la escuela hay un niño que está determinando si va a ser cristiano porque tiene familia cristiana o se va a quedar con el Islam. Porque el Islam les enseña que si tú haces una cosa mala, pero luego haces una cosa buena, en la cosa mala la cubre la cosa buena y ya estás libre de pecado. Entonces, si tú mueres, tú estás bien porque hiciste esta cosa mala, pero luego hiciste la buena y ya se cubrió la mala con la buena. Entonces yo le explicaba a él que la Biblia
habla que no nomás es eso, o sea, que si es bueno hacer cosas buenas, pero es mejor, si tú hiciste una cosa mala, es arrepentirte y no buscar una aceptación nomás por esa condición. ¿Qué más le puedo explicar a mi hija? Hermana, muy buena pregunta, y es el hecho de entender que la salvación es un asunto de Dios, no del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Todo, absolutamente todo lo que envuelva que para yo salvarme hay algo que yo tenga, hay algo, algún ejercicio, alguna actividad que yo tenga que hacer. Por ejemplo, hago algo malo. Si yo hago algo bueno, eso me quita lo malo. Ahí es una salvación por obra. Entonces, yo estoy quitándole el lugar a Dios y estoy poniéndome yo en el lugar de Dios. Y yo estoy definiendo entonces, no, tú, Dios, no sabes cómo yo me voy a salvar. Entonces, por ejemplo, mi hija tiene 6 años y mi hija todavía no tiene capacidad de entender unas cosas. Yo tengo que dirigirla. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir a la niña, ay, ¿me puedes indicar cómo llegar a la escuela? O ¿me puedes indicar cómo llegar a mesa? Mi hija me va a mirar y yo, ¿estás loco, papá? Yo no tengo esa capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad de mirar cómo salvarnos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un inicio y nosotros tenemos un fin. ¿O acaso todos los que estamos en esta sala vamos a ser eternos y no nos vamos a morir? Nosotros, lo único seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Y tenemos seguro en nuestro pasado que nacimos. Eso está escrito legalmente registrado en que nosotros nacimos un día. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos sido criaturas creadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque salimos de nuestra mamá, pero alguien tuvo que crear a mi mamá y a mi papá. ¿Ok? O sea, hay cosas que por definición se tienen que aceptar. ¿Por qué? Porque la vida es así. Entonces, ¿qué sucede? Entendiendo que yo soy un ser creado, entendiendo que Dios me creó, Él tiene una capacidad mayor que yo. ¿Por qué? Porque Él me creó. Él sabe quién soy yo. Entonces, si Él sabe lo que soy yo, hay otra realidad humana. Es que el ser humano asesina, que el ser humano traiciona, que el ser humano es infiel, que el ser humano es mentiroso. Eso, hermano, dígame quién de nosotros no ha dicho una mentira aquí. Porque si usted me dice que usted nunca ha dicho una mentira, ahora mismo me está mintiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que ese problema de existencia del ser humano, Dios la puede resolver. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Dios tiene la capacidad de ver lo que nosotros no podemos ver. Entonces, yo como criatura creada, yo no puedo decirle a Dios, yo me salvo así. Porque entonces yo le estoy diciendo a Dios, tú eres un mentiroso, número uno, y tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces yo estoy tomando el lugar a Dios, el lugar de Dios. ¿Y cuál fue la tentación de Satanás a la mujer? Sí. Serán como qué? Como dioses. Entonces, todo lo que incluye excluir lo que Dios establece, yo estoy quitando a Dios de su lugar. Bueno, yo no lo estoy quitando, en mi mente yo lo estoy quitando, pero Él sigue estando donde tiene que estar porque Él es soberano y Él es Dios y Él es infinito y es todopoderoso. O sea, mi pensamiento no le va a afectar a Él, me va a afectar a mí. Y Él es justo y como justo me va a dar lo que yo creo. Me van siguiendo. Entonces, ¿cómo usted le puede ayudar a él, hermana? Le puede explicar, hijo, toda acción que quite a Dios de la ecuación para salvación es idolatría. Y eso no te lleva a Dios, eso no te va a salvar. Ahora, ¿por qué el cristianismo y por qué lo que se establece y lo que Dios mismo establece y nosotros representando el reino de Dios en la tierra a través de la iglesia, nosotros podemos comprender que Dios nos enseña que la única forma de nosotros poder tener salvación es a través de Jesucristo? Porque a través de Jesucristo
porque es Cristo quien paga, y vamos a verlo claramente. Todas las religiones tienen algo en común, que es sacrificio, en muchas formas. Antiguamente era el sacrificio por sangre, y eso fue lo primero que se establece, sacrificio por sangre. Vemos el pueblo hebreo funcionando cuando sacrifican ¿verdad? El becerro y ponen sangre en los dinteles, hay una remisión. Remisión significa hay un perdón por la falta, y entonces el ángel de la muerte ve el dintel pintado de sangre y pasa de largo. ¿Por qué? Porque entiende, se redimió. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que, hermanos, en las religiones siempre hay un sacrificio. Entonces, nosotros entendemos que Jesús hizo el sacrificio. Si usted ve una religión, si usted ve una religión de Asia, por ejemplo, que ellos creen mucho en pensamientos, ellos se sacrifican en comida, se sacrifican, siempre va a haber un sacrificio. Pero nosotros entendemos que el sacrificio, que yo no puedo hacer nada para salvarme, yo no puedo hacer nada, no tengo la capacidad propia de salvarme. ¿Por qué? Porque, hermano, el tiempo me está traicionando y este tema está buenísimo. Usted empieza una dieta y a los 6 meses, ¿dónde está la dieta? ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos la capacidad. No, pero hermano, o sea, en cualquier área de nuestras vidas, nosotros vamos a tener falencias. Eso es lo que yo le quiero decir. Siempre nosotros vamos a tener falencias, no vamos a lograr ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos seres finitos, no somos seres infinitos. Entonces, para nosotros podernos salvar, no tenemos la capacidad. Trate de llevar la dieta, trate de hacer ejercicio, trate de tener un buenos pensamientos, trate por una semana. Nos va a durar un día. ¿Por qué? Porque somos seres limitados. Por lo tanto, no podemos salvarnos por nosotros mismos. Tiene que Dios mismo, por eso es que la salvación es un asunto de Dios. Dios mismo tiene que ofrecer a Jesús, su Hijo, porque es que hay muchas cosas que podemos estar hablando de esto, pero ofrece su Hijo ¿para qué? Para que nosotros ahora, como seres finitos y seres limitados, en nuestra capacidad, ¿qué está en nuestra capacidad? Creer, eso es todo. Cree en que Jesús es lo que Dios ha dado para poder tomar el sacrificio, que era lo que nosotros podíamos hacer, pero como no podemos, porque no tenemos la capacidad, entonces Dios dice, yo me encargo. Hermanos, es como cuando nosotros hicimos algo malísimo, éramos pequeños, hicimos algo malo y nuestros papás nos dicen, déjame, yo me encargo de esto. Déjame, yo me encargo. Pero papá, es que déjame, yo me encargo, porque tú no puedes. Yo hablo con los papás, yo hablo con el maestro, yo hablo con el director, déjame, yo me encargo. ¿Por qué? Porque yo soy el adulto aquí. Entonces, hay cosas que Dios nos dice, déjame, yo me encargo. Entonces, el nosotros querer aceptar esta doctrina que enseña la religión islámica de que un mal es opacado por un bien, hermano, eso es diabólico. ¿Por qué? Porque ya estoy quitando a Dios del escenario y entonces yo, por mi obra, me salvo. Entonces, otra vez aquí vemos cómo, ¿verdad? Las sectas, las falsas enseñanzas quitan a Dios, quitan a Jesús y se ponen ellos con por ejemplo, haz el bien. Entonces, ustedes ven a la gente tratando de hacer el bien, y ¿qué pasa? Se frustran, ¿verdad? Se frustran en esos ejercicios. Hermanos, son las 12:30, quisiéramos seguir, pero acuérdense que esto es un estudio, hermano, que nos va a tomar tiempo. Hermana, ¿contesté su pregunta? Sí, amén. Entonces, esto, hermanos, es importante porque nosotros conociendo esta base, nosotros podemos tener defensa de nuestra fe. Amén. Hermanos, ¿alguna otra duda? No, para continuarlo la próxima semana, porque ya nos tenemos que ir, hay oración en el templo.
¿verdad? Para nuestros hermanos que están allá en la iglesia, que gloria a Dios pueden estar allá. ¿Alguna otra cosita, hermanos, antes de concluir? ¿No? Bueno, entonces, hermanos, gracias. Gracias a los hermanos que se conectaron a través del Zoom, los hermanos que están en la iglesia. Esperamos en el Señor yo estar la próxima semana todavía en Zoom y creo que viendo cómo vayan los picos y va bajando esto, entonces vamos a poder reintegrarnos en persona porque estamos con ustedes allá, pero virtualmente. Vamos a orar, hermanos, para concluir y pasar a la oración con el pastor. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú has quitado la venda de nuestros ojos y nos das entendimiento a través de tu Espíritu Santo, nos das dirección, nos da guianza. Sé con mis hermanos en el resto de la semana. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos y ahora sé en el servicio, sé con nuestro pastor, úsalo con unción, con poder y que nosotros podamos tener tu palabra, Señor, a través de la enseñanza de nuestro pastor para dirigir nuestros pensamientos, dirigir nuestras acciones y que nuestras vidas sean bendecidas a través de tu palabra. Señor, yo te pido por mis hermanos que tú los bendigas y que los cuides en el resto de la semana. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Que les bendiga. Chao, chao. Adiós. Adiós.